Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Correcto, chicos, denme un segundo, voy a traer la lista. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a continuar con el desarrollo del curso. Antes, unos avisos a la comunidad. Ya todos tienen sus notas, obviamente las deben de haber visto. Son buenas, son altas. Pero en esto en guerra, como que todo. Pero bueno, tienen una cosa y pregunta por pregunta. Entiendo que en esta vida todo se vale, pero si están leyendo, si están tan bien como las notas, se van a sentir muy satisfechos todos, ¿no? Las notas, como dice su sílabus, 70% teórico y 30% los casos clínicos. El mismo tenor va a ser para el segundo examen. En este caso tenemos 5 capítulos, 5 clases, ¿no? 5 casos clínicos. Ahora en las diapositivas, ahora más tarde ya la estoy subiendo al Blackboard, a la aula virtual de esta clase, y el caso se lo dejo siempre a Joan, ustedes lo van a resolver, y el día de los casos clínicos, este es uno de los primeros casos, ¿ya? Para presentar, para que lo maneje. La semana pasada, bueno, fue una clase un poco atropellada porque tuve que cambiar el horario para un problema y después cortaron la luz en mi casa. Bueno, y hay cosas que pasan, ¿no? No voy a decir, ¿saben qué? No voy a dar la clase porque cortaron la luz. No se pudo, ¿no? Tuve que desplazarme a otro sitio y por eso las interferencias. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es la parte de endocrino, ¿ya? Entonces, en la parte de endocrino vamos a manejar lo que es glucosa. Glucosa, y creo que ustedes saben mucho de esto, ¿no? Vamos a comparar. Miran, ¿están mirando? ¿Sí? No, doctora. Positiva todavía no se visualiza. A ver, sí, sí estamos compartiendo. ¿Pueden mirar ya? Sí, doctora. Sí. Si tienen alguna pregunta, algún alcance, alguna duda. Tú vas a activar la cámara. Bien. ¿Ahora sí? A ver, vamos a ver los voluntarios, porque sea esas notas que hemos manejado antes, la de la clase anterior, lo del caso clínico, las tengo aquí anotadas, y a los que intervinieron voluntariamente, pues también se les puede sumar punto al final. Y el detalle es que vamos a hacer que esto valga, ¿no? Porque aquel que se, como dicen, se toma las 2 horas con nosotros, entonces pues también vale un esfuerzo, ¿no? A aquel que no se da la molestia. El otro detalle es que también me decía el doctor Coaguila de que no son clases de 1 hora, yo les he estado robando más minutos, dice son clases 2 horas académicas de 45 minutos, ¿sí? Entonces, vayamos a ver. A ver, en este capítulo, en esta sesión, lo que tenemos que nosotros manejar es la parte de endocrino de la diabetes.
Y ustedes saben que la diabetes año a año parcialmente y se ha vuelto en un problema de salud pública. Y entonces, en los tipos de diabetes, cuántos tipos de diabetes hay, las clasificaciones se han ido dando de tiempo. Van variando de año, por darles la última información. Hay varios cuadros que ustedes mismos pueden, pero sin embargo hay unos cuadros que no son lo que es, ¿no? Entonces, a ver, vamos bien. En diabetes, ustedes saben que hay 2 o 3 tipos, hasta 4 para algunas clasificaciones. Luego vemos también el término de qué es la prediabetes. Y una de las complicaciones más frecuentes que hay en aquellos pacientes que no llevan un buen tratamiento, pues es el coma hiperosmolar, el síndrome hiperosmolar o la cetoacidosis diabética, ¿no? Y todo ello tiene que ver con laboratorios. Si bien es cierto, la clínica es muy importante, acá ya no vamos a ver solo la polidipsia, polifagia, poliuria, que ustedes ya han ido aprendiendo en lo que es semiología, ¿no? Sino aquí ya vamos más allá con el diagnóstico y el manejo del paciente. A ver, ¿quién me puede dar algún alcance de cualquiera de los que está en clase? ¿Cuántos tipos de diabetes conoce? ¿Alguien se anima? Yo, doctora, puedo intervenir. Doctora, Ya, a ver, primero, la señora. ¿Quién? Nombre, díganme, por favor. Alondra Montoya. Alondra Montoya, ¿ya? Dime. Bueno, dentro de las diabetes que conocemos, principalmente las más conocidas son la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, que es por la deficiencia de la insulina, e igualmente la diabetes gestacional, que se presenta en el periodo gestacional en la mujer. También se puede encontrar una diabetes que se denomina diabetes tipo MODY, que se presenta generalmente en población joven. Correcto. Bien, ¿quién más me puede decir cuánto es lo normal de la glucosa? Eso sí les hemos enseñado en semiología, el cansancio. Alondra Montoya. Sí. No, ya interveniste, ya te voy a anotar. doctora, Sí, dime los tu valores nombre. normales de laboratorio, Angie Pérez. Ya. Los valores normales de glucosa suelen ser de 70 a 110, aunque lo suelen variar hasta 120, dependiendo del laboratorio. En el laboratorio y en que la literatura mundial decía 60 a 110, ¿no? Pero el promedio y para efectos de su examen consideramos los que estamos dando nosotros, que son 70 a 100 o 70 a 110, dependiendo de lo que queremos manejar, ¿ya? Después, entonces hemos visto los tipos, los probables tipos. Antes había otra clasificación. En mi época decías, mayores de 35 eran tipo 2, menores de 35 tipo 1, ¿no? A medida que se ha ido manejando la fisiopatología, haciendo más estudios, pues se ha ido mejorando. Pero sin embargo, mira, se ha estudiado más y cada vez hay más población, más gente que tiene diabetes. Y no necesita siempre el gen que los puede acompañar y decir, sí, tú vas a tener, ¿no? ¿Y qué factores más han visto asociados a la diabetes? Doctora, O ¿puedo sea, ¿a intervenir? quiénes? Vamos a cambiar la pregunta. ¿A quiénes les da más diabetes? Sí, dime tu nombre, por favor. James Valdivia. Mayormente a gente con obesidad, como por ejemplo también gente con dislipidemia o hipertensión. O sea, se asocian a esos, ¿no? Ujú. Generalmente hay algunos que dicen el obeso, y el obeso hace hígado graso, y el hígado graso los lleva a ser hipertensos y los lleva a ser diabéticos, ¿no? Pero sin embargo, dependiendo del tipo 1, tipo 2, es que se va a desencadenar o no el cuadro. Bien, ¿y alguien sabe algo sobre cetoacidosis diabética o síndrome hiperosmolar?
Hoy día estamos 21, ¿no? A ver, dime tu nombre. Laura Mango. Acerca de la cetocidosis, es una complicación grave que es en la diabetes, en la que el cuerpo va a producir un exceso de ácidos que son en la sangre. Y a veces tiene el aliento a manzana en descomposición. Correcto. Ya, y en el síndrome hiperosmolar. Ahí realmente la clínica puede ser similar, pero el laboratorio es totalmente diferente. Ustedes van a quedar con un cuadrito bien claro en el que cuando hay más de 600 de glucosa, estamos en un síndrome hiperosmolar, o cuando estamos sobre 250, estamos más con una cetoacidosis, y obviamente lo que dice su compañera con la presencia. No te noté tu nombre, hija, la última persona que intervino. Laura Mango. Laura Manco, ya. Bien, entonces esa es la idea de que ustedes el día de hoy hablemos de glucosa, los valores de la glucosa en laboratorio. Hablemos de por qué cuando llega a cierto nivel ya estamos frente a diabetes mellitus. Hablemos de que hay variedad o clasificación específica de diabetes. Tenemos que salir sabiendo cómo es una prediabetes y qué otros factores acompañan a esto, cómo llegamos a determinar por cifras laboratoriales frente a qué estamos y qué decisiones tenemos que tomar. Y cuando ya tenemos la enfermedad, ahora, ¿cuál es la tendencia actual? Por eso les decía que el coordinador está dándoles información de este año 2021 y la intensidad del tratamiento está cambiando. Yo siempre se los he repetido, ustedes son factor multiplicador. Si ustedes captan esto, si ustedes van a la familia, que es nuestro entorno más cercano, pues entonces es bueno para la población, porque si tú estoy seguro que de todos los de la sala alguien tiene un conocido, un familiar que tiene diabetes. Entonces, si nosotros informamos a nuestro familiar, a nuestro paciente, le enseñamos cómo es que debe de ser realmente su tratamiento, tener, como yo les digo a mis diabéticos o a mis pacientes, les digo, usted se puede morir de cualquier cosa menos de diabetes, siempre y cuando sea disciplinado, haya una adherencia, es el término, al tratamiento. Bien, es cierto que tienen que restringirse, pues no va a tomarse la gaseosa, no va a tomarse la mermelada, no va a comer o a seguir usando azúcar, pero es tan la variedad de alimentos que, o sea, en realidad depende de cada persona. En los años que llevo estoy viendo pacientes que realmente tienen una adherencia, son tan puntualitos en su tratamiento, en sus dietas, en su ejercicio, se ayudan con su yacón, se ayudan con su yareta, con amor. Ustedes no se imaginan las cantidades de cosas, de las costumbres que el mismo paciente les va enseñando. Así como también ahora que me trae a la memoria la urinoterapia. Hay pacientes, hace tiempo se estaba viendo mucho esa tendencia a usar la urinoterapia, como le llaman, en la orina. Se tomaba la gente su orina para mejorar, pero hay gente después que, o sea, no deja su tratamiento y toma, y dicen que les va ok, pero hay gente que, o sea, dejó el tratamiento y no le fue nada bien, ¿no? Entonces son cosas y variantes que, bueno, a nosotros que nos gusta la medicina, pues uno ya lo va aplicando y va haciendo lo mejor para el paciente, ¿no? Entonces, a veces los pacientes, pues ahora, como siempre les he repetido, ellos quieren imponer, y se ha venido para que me haga este chequeo, quiero que me haga estos análisis, ¿no? Entonces, ustedes van a tener poder cuando tengan el saber. Entonces, cuando uno sabe qué es lo que busca en el paciente, qué es lo que quiere, entonces le puedes explicar bien al paciente y te va a entender. Y cuando viene insolencia y malcriadez, tampoco hay que tolerar, pero no nos podemos poner en esa altura. Ustedes recuerden, vayan metiéndose en la cabeza que si se pelean con el paciente, ustedes siempre van a perder. ¿Por qué? Porque usted es el profesional, usted es el que no debió de contestar, usted es médico, entonces hay que saber, no hay que dejarse maltratar, pero tampoco ponerse al nivel de ellos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Glucosa, diabetes mellitus y sus complicaciones agudas, ¿no? A ver, vamos viendo.
acá. ¿Qué es la glucosa? Todos conocemos, ¿no? Que hay monosacáridos, disacáridos. La glucosa es un azúcar simple, formados por 6 átomos de carbono. Básicamente, como siempre nos los han enseñado desde el colegio, ¿para qué sirven los carbohidratos? Para energía. Entonces, la glucosa, su metabolismo oxidativo proporciona la mayor parte de la energía utilizada por nuestro organismo. Por lo que existen distintos mecanismos de control homeostático, ¿no? Era diferente hemostasia, homeostático, para mantener unas concentraciones constantes que oscilan entre 70 y 100. Su compañera dijo bien, y si ustedes pueden revisar toda la literatura que puedan querer, y pueden tener 70, 110, 60, 110, algunos, por ejemplo, en el Espíritu Santo, su laboratorio va hasta 115. Entonces, eso es lo que vamos a manejar. Pero miren, acá nosotros ya estamos introduciendo esto. Dice que nos da la energía, pero existen varios mecanismos de control homeostático para mantener concentraciones constantes, que deben de oscilar entre 70 y 100 miligramos por decilitros en ayunas, ¿ya? Entonces, y ahí cabe el término que para ustedes se conoce, hiperglicemia, hiperglucemia, como quieran, ambos se vale. Pero acá en estos cuadritos estamos hablando de hiperglucemia fisiológica. Quiere decir que es una hiperglucemia normal, ¿no? Como cuando nosotros decimos el embarazo no es nada patológico, es algo normal, es algo fisiológico. Igual acá la hiperglucemia fisiológica se caracteriza por ser transitoria y no es muy elevada. Si nosotros comemos y nos hacemos luego una glucosa en sangre, pues debe estar elevada porque estamos en plena la digestión, absorción de los alimentos, ¿no? Además, dice que puede ser fisiológica en situaciones de ansiedad, cuando hemos hecho esfuerzos musculares intensos, durante la menstruación o exposición a baños calientes, ¿no? Todo esto han estudiado los expertos y la catalogan como una hiperglucemia fisiológica, ¿ya? Ahora, ¿qué está relacionada a la hiperglicemia de estrés? Obviamente, como su nombre lo dice, relacionada con situaciones de activación adrenérgica, especialmente en el paciente crítico, como por ejemplo en los politraumatismos, en gran quemados, sepsis, shock, accidente cerebrovascular, que ahora se dice enfermedad cerebrovascular, especialmente al hemorrágico, ya sabemos que hay isquémico y hemorrágico, un infarto agudo de miocardio, a veces en la hepatopatía descompensada, epilepsia, encefalitis, etc. O sea, ustedes no lo relacionen, no relacionen hiperglicemia, que estoy asustado. Puede estar, pero no es tanto como para que te suba, ¿no? El estrés que estamos mencionando acá son de personas o pacientes que están seriamente enfermos. Por eso es que cuando ustedes van a hacer la visita a posterior van a decir, pero tienen la glucosa elevada y es la primera vez. No necesariamente estaríamos frente a una diabetes mellitus de debut, como se le dice, ¿no? Sino que al alta, cuando ya haya pasado este tipo de estrés, que sea un paciente crítico, que sea séptico, que esté en shock, que haya tenido un ACV, después de que se establezca o se compense esta situación de estrés, es que debemos de definir si el paciente es diabético o no, ¿ya? Entonces, entendido, hasta aquí tenemos una hiperglicemia fisiológica, una hiperglicemia de estrés. Bien, ahora esto ya ustedes en algún momento lo han escuchado mencionar. Esta clase no va a ser tan media rara, pero también la bioquímica la han hecho y la clase pasada sí son puros receptores y puros nombres de enzimas, ¿no? En este caso la hemoglobina glicosilada. Punto o puntal importante. La glucosa sanguínea se va uniendo a la hemoglobina de forma no enzimática e irreversible durante los 120 días de vida de los hematíes. Eso ya nos quedó claro en la clase de hematología, en la parte en la que sabíamos que los eritrocitos viven en un promedio de 120 días. Entonces, ¿qué hace la glucosa? Se va uniendo a la hemoglobina y es por eso que allí cuando hicieron los estudios, entonces la concentración, dice, por tanto, la concentración de la hemoglobina glicosilada, que pueden abreviar así, HB de hemoglobina A1C, es
proporcional a la concentración plasmática media de glucosa durante ese periodo de tiempo, de 6 a 12 semanas previas. Entonces, es por eso que la hemoglobina glicosilada, cuando ustedes están frente al paciente, le dicen que este es un parámetro laboratorial que les va a ayudar a ver la glucosa de los últimos 3 meses. Por eso, este es el principio, ¿no? Que la glucosa se va uniendo a la hemoglobina durante estos 120 días. Entonces, vamos a tener un parámetro valioso para tomar decisiones. Hemoglobina glicosilada, su principal utilidad es que contribuye a monitorizar de forma global la glucemia en el paciente diabético y sirve de guía al tratamiento, ya que se torna en un excelente predictor de progresión de las complicaciones. Y eso lo vamos a ver en la clase, ¿no? Si conocemos cuál es el valor basal, cuáles son las metas, vamos a correlacionar con la glucosa, entonces aquí tienen, ¿no? Del por qué le llama hemoglobina glicosilada y que estamos evaluando la glucosa de los 120 días o de los 3, hablan también en semanas de 6 a 12 semanas. Entonces, ustedes ya van a ver en la práctica cómo es que el paciente diabético es manipulado, comienza a mentir a sí mismo, el que es desordenado, ¿no? O sea, hoy día hago dieta, como mi pescadito, con mi ensalada, no como nada hasta las 6 de la tarde y mañana que me toca ir con el doctor me van a pinchar el dedo y voy a tener mi glucosa. Se engaña a él y se engaña al médico, ¿no? Porque, o sea, está manejando, pero no es una glucosa del día, pero con la hemoglobina glicosilada no nos van a poder hacer eso. Bien. Entonces, mire, acá vamos a ver en estas siguientes diapositivas qué situaciones puede hacer que suba la hemoglobina glicosilada y qué situaciones puede hacer que baje, que nosotros debemos de tener en cuenta, porque en la práctica le pedimos la hemoglobina glicosilada y le evaluamos, pero miren acá lo que nos trae. Dice que en presencia de hemoglobina fetal en cantidades elevadas puede subir, ¿no? Según la determinación. Si tenemos insuficiencia renal crónica con o sin hemodiálisis. Si hay una anemia carencial con escaso recambio eritrocitario, puede ser una anemia ferropénica por déficit de B12 o ácido fólico, ¿no? Como hemos visto que se está relacionado con la hemoglobina, entonces dice que puede subir si hay una anemia carencial. Si han aplicado al paciente una esplenectomía, si también tiene los triglicéridos altos, si está si ha tenido ingesta de alcohol, también toxicidad por plomo y opiáceos, y tratamiento con salicilatos en dosis elevadas. Entonces, esas son las situaciones que de repente debemos de tener en cuenta cuando también se indique una hemoglobina glicosilada. En la otra contraparte, ¿no? Puede disminuir la hemoglobina glicosilada en presencia de hemoglobina S, C y D, según el método de determinación. Eso más es en la parte hematológica, ¿no? Dice cuando hay aumento en el recambio eritrocitario, como es la anemia hemolítica, la pérdida hemática aguda o crónica y tratamiento con eritropoyetina, ¿no? En el embarazo también puede disminuir, siempre tomamos en cuenta, el embarazo tiene todos los parámetros casi alterados, a veces hay tablas especiales en el laboratorio para las gestantes, dependiendo del trimestre aún. Toma de grandes cantidades de vitamina C y E. Bien, diabetes, ¿qué viene a ser? Lo que habíamos estado mencionando, es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. La diabetes, como les decía, es un problema importante de salud pública y una de las 4 enfermedades no transmisibles seleccionadas por los dirigentes mundiales para intervenir con carácter prioritario. O sea, acá es donde lo que queremos transmitir es la importancia de esto y que en las últimas décadas han aumentado sin pausa el número de casos y la prevalencia de la enfermedad. No, yo me acuerdo, sí, todavía me acuerdo cuando hice mi maestría, estábamos en eso y ahí es el enfoque de la bioquímica, cuando la descripción de los GUT1 y cómo entra la insulina, pues toda la parte bioquímica. Y siempre estaban indicando todas las cifras que iban a aumentar y se está dando, porque nuestra vida se ha vuelto tan agitada que
el mundo pues se ha vuelto con hábitos higiénicos dietéticos que no nos favorecen. Dice, según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en el 2014, frente a los 108 millones de 1980. En el 80 teníamos 108, en el 2014 422, y la prevalencia mundial de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año. Pues ha pasado de 4.7% a 8.5% en la población adulta. Y todo pues, se hace prever que va a ir en aumento. Por eso, factor multiplicador, buena dieta, ejercicios, no subir de peso, es lo que deben de ser el objetivo de todos nosotros, ¿no? Entonces dice que esto también, lo que habíamos estado mencionando, lo que ustedes han estado, hay factores de riesgo conexos, como son el sobrepeso o la obesidad. En la última década, la prevalencia de la diabetes ha aumentado más deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos. Siempre nos toca eso. Bueno, porque siempre todo lo que llega a nosotros, pues, llega desfasado, o siempre copiamos lo que no se debe. Acá hay un informe mundial sobre la diabetes, la Organización Mundial de la Salud. En 2012, la diabetes provocó 1.5 millones de muertes. Un nivel de glucosa en la sangre superior al deseable provocó otros 2.2 millones de muertes al incrementar los riesgos de enfermedades cardiovasculares y de otro tipo. Sí, pues porque también se toma su tiempo, así como cuando se daña el hígado, pero depende del paciente de si se cuida o no, de si se adhiere o no al tratamiento, porque ya ustedes saben que la diabetes va a dar nefropatía diabética, retinopatía diabética, enfermedades cardiovasculares con la microvasculatura, infartos de miocardio silentes, enfermedad renal que es sumamente costosa, que le cambia la vida al paciente, y ahora pues el pie diabético que se ha vuelto toda una unidad, que los médicos se siguen peleando, pero los pacientes no se cuidan. Más adelante les voy a hacer un comentario personal, porque yo sí, o sea, tú le das todo al paciente y el paciente, nada, entonces no es así tampoco, ¿no? Quienes son los más responsables, cada quien es responsable de su salud. Bien, veamos acá mortalidad. Dice una población total en Perú, la están tomando con 31.377.000. Entonces, miren, de 30 a 69 años, 710, mujeres 640, 70 años a más, 750 y 850. Viene a ser el número de muerte por diabetes en ese rubro, en el intervalo de edad, 30, 69 y 70 más. No hay mucha la diferencia, pero es alta, ¿no? Es alta. Y miren allí, en ese disco estadístico, ustedes pueden ver la diferencia, ¿no? En qué porcentaje los traumatismos, en qué porcentaje el cáncer, en qué porcentaje la diabetes, que va creciendo. Mire, ahí solo está ocupando un 2%. Sin embargo, también la tendencia en la diabetes, miren, hombres y mujeres, no nos disparamos mucho, ¿no? Siempre un poco más en las mujeres. Será más indisciplinadas, no lo sé. Bien, acá vemos la prevalencia de la diabetes y los factores de riesgos conexos, tanto en hombres como en mujeres. Diabetes 6.4 en hombres, 7.5 en mujeres. Acá vemos los conexos son el sobrepeso, la obesidad y la inactividad física, ¿no? Mire, no hay cifras de inactividad física en Perú, así que aquel que quiere hacer sus tesis y su estudio pueden hacer en relación a eso y relacionado a la diabetes. Como les decía, estos son los datos que se les está entregando ahora, el Diabetes Care, los estándar que hay en la diabetes para el año 2021 en la Asociación de Diabetes Americana. Bien, acá. Entonces dice que la primera parte de esto, vamos a ver qué es la prediabetes. Ya se le da esa denominación. Antes, años atrás, se trabajaba con síndrome X, el síndrome metabólico, que iban uniendo los factores, lo que ahora le hemos denominado conexos, pero ya tiene su nombre propio, prediabetes.
Y dice, la prueba de diagnóstico de prediabetes y o diabetes tipo 2 en personas asintomáticas debe ser considerada en adultos de cualquier edad que tengan un sobrepeso u obesidad, es decir, un índice de masa corporal de 25 sobre metros cuadrados o 23 en los asiáticos americanos. Y que tengan uno o más factores de riesgo adicionales para la diabetes. Entonces, ¿en quiénes deben de pedirles su hemoglobina glicosilada? Pues los que ya están en sobrepeso o son obesos. Siempre, porque entonces ustedes harán el screening con esos pacientes, harán su labor de capacitación y de prevención. Miren, acá está, de esta revista del consenso que les hemos mostrado, acá dicen criterios que deben ser evaluados para la prediabetes en adultos asintomáticos. Dice que deberíamos hacer prueba a aquellos que están considerados en un sobrepeso, un índice mayor o igual de 25 kilogramos por metro cuadrado o mayor o igual a 23 kilogramos en asiáticos-americanos, ¿no? Adultos que tienen uno o más de los siguientes factores de riesgo. Miren allí, este es un cuadrito que da bastante información, es actualizado y que ustedes tienen que manejar. Si tenemos un familiar en primer grado con diabetes, debemos de hacernos la hemoglobina glicosilada. Si tenemos un factor étnico o de raza, si somos, bueno, ahí está el cuadro, lo dice claro, somos latinos. Ser latino es un factor de riesgo étnico, ¿no? Entonces, vamos sumando a quienes le deben de pedir. No es al que le diga, bueno, quiero que me haga mi chequeo, ya. Si te lo piden en buena forma, de repente se lo haría. Pero a veces son unos, quieren que me haga esto, que se leen todo en internet y exigen sin saber. Entonces, ustedes acá está su poder. Si ustedes saben esto, pues saben a quién tienen que pedir. Sigamos con los factores de riesgo. Si ha tenido una historia de enfermedad cerebrovascular o le ponen un SB, ¿no? Una enfermedad cerebrovascular, un ACV. O también historia cardíaca, eso también cae en el capítulo de enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? En hipertensión, mire, aquellos que tienen la presión entre 140 a 90 o están en terapia para hipertensión, hay que pedirles en busca de prediabetes. Si tiene el colesterol HDL menos de 35 o los triglicéridos más de 250. Si son damas, si tuvieran el síndrome de ovario poliquístico, si tienen inactividad física, bueno, por ahí creo que tendrían que pedirle a todos. Pero dice más de acuerdo al peso y los siguientes factores, ¿no? Después, si hay una condición clínica asociada a la resistencia a la insulina, como si fueran severos obesos, si tienen acantosis nigricans, ¿no? Eso lo hemos visto en semiología. Y entonces, ahí, bien claros son estos criterios que ustedes deben de manejar. Dice, pacientes con prediabetes, si es que tienen una hemoglobina glicosilada de mayor o igual a 5.7 y que ya se habían hecho con anterioridad un test, ¿no? Mujeres que fueron diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional, que deberían de tener estilos de vida saludables, pero que también se les debería de hacer un test cada 3 años. Recuerden que estas mamás son las que traen bebés de sobre 4 kilos macrosómicos, ¿no? Y que en el segundo o tercer trimestre se hace el diagnóstico. Dice a todos los pacientes que tuvieron un test antes, no, por la edad, a partir de los 45 años, ¿no? Deberían de empezar a hacer una evaluación a los 45 años. Y dice que si este resulta normal, se podría volver a tomar la prueba con un intervalo de 3 años. Ahora, si eso ya resulta alterado, pues ya depende de cada paciente, ¿no? Entonces, miren, este cuadrito tiene mucha información, se los damos allí, ustedes lean, fijen bien que esto es lo que les va a ayudar a tomar decisiones y en busca de quienes están haciendo prediabetes. Prediabetes es el término utilizado para las personas cuyos niveles de glucosa no alcanzan los criterios para la diabetes, pero son demasiado altos para ser considerado normal.
Prediabetes no debe ser visto como una entidad clínica en sí, sino más bien como un mayor riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular. ¿Correcto? Entonces, criterios para la definición de prediabetes, ya lo habíamos visto de repente en las prácticas, ¿no? Por eso es que en la diapositiva anterior decían que la glucosa estaba considerada entre 70 y 100, pero la literatura a nivel mundial y laboratorial te considera 60, 110, 60, 115, 70, 115. ¿Pero por qué? Porque ya entra a tallar este término de prediabetes y dice, ¿no? Si tenemos una glucosa en ayunas que está entre 100 a 125, que lo han escuchado ya de mencionar, es un criterio para definir prediabetes. Pero si has hecho un test de tolerancia a la glucosa y que le has dado a tomar la azúcar anhidra de 75 gramos y que a las 2 horas tienes 140 miligramos de glucosa a 199, también estamos frente a prediabetes. Si tenemos una hemoglobina glicosilada que va de 5.7 a 6.4, también es un criterio de definición para prediabetes. Entonces, ¿qué tenemos? Azúcar en ayunas, el test de tolerancia y la hemoglobina glicosilada. La de ayunas de entre 100 a 125, el test de tolerancia entre 140 a 199, la hemoglobina glicosilada 5.7 a 6.4. Por encima de esas cifras, por eso cuando decíamos cuál es el punto de quiebre, 126 ya es diabetes, ¿no? 200 por test de tolerancia es diabetes. Y la hemoglobina glicosilada 6.5 es diabetes. Entonces, allí la importancia de precisar estos valores dependiendo de qué criterio están usando, ¿no? Y hemos visto que la prediabetes está asociada con obesidad, que generalmente es la abdominal o visceral. Así que todos los que son barrigones, todos los que somos barrigones, hay que tener cuidado, ¿no? Debe de bajarse. Se dice también en algunos estudios que si, por ejemplo, queremos bajar nuestros factores de riesgo de todo esto, debemos bajar 6 kilos. Porque estamos en sobrepeso y bajando esos 6 kilos ya baja el riesgo. Bien. Y lo que ustedes mencionaban, ahí está, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y diabetes mellitus gestacional y otros específicos. El primero es debido a la destrucción de las células autoinmune que generalmente conduce a una deficiencia de la insulina. El segundo es a una pérdida progresiva. Uno lo ataca autoinmune el primero y el otro es progresiva de la secreción de insulina de las células beta del páncreas, ¿no? Y lo que te da es una resistencia a la insulina. La diabetes mellitus gestacional, que generalmente está en el segundo o tercer trimestre del embarazo, fue una diabetes que no se evidenció antes de la gestación, ¿no? Y ya más bien lo que ustedes mencionaban debido a otras causas, como síndrome de diabetes monogénica, como la diabetes neonatal, la tipo Moody, enfermedades del páncreas exocrino. Ustedes recuerden que hay muchas pancreatitis que al final quedan como una diabetes secundaria, y eso es lo que deberíamos de evitar, ¿no? Bien, acá tenemos ahora sí, hemos visto los criterios, aquí en la primera parte, ubíquense chicos, ya no se duerman. En el primer cuadrito importante hemos visto de que a quiénes les pedimos los estudios y cómo los vamos ubicando. En el segundo hemos visto los criterios de la prediabetes, ¿no? Con 3 test nosotros tenemos para definir si estamos frente a una prediabetes, ¿no? Y le decimos al paciente, ¿usted es prediabético o no es prediabética? Así, de simple. Y acá ya tenemos lo que también se correlaciona con lo anterior, cuáles son los criterios diagnósticos de la diabetes. Y vamos siempre de la mano con el laboratorio de lo que se trata su curso. Una glucosa en ayunas igual o mayor a 126 miligramos por decilitro es diabetes. Ese es el punto de quiebre. Ahora, más adelante, y también estamos conversando, coordinado con el doctor Coahuila, pues acá en el Perú como que no hay un laboratorio. Cuando ustedes le dicen 126, dicen un laboratorio de confianza. Y hay un estudio multisistémico en muchos países, y, o sea, tiene que tener una certificación laboratorio, ¿no? Que sea de confianza. Incluso acá dice que no haya ingerido 8 horas antes una comida
o que haya ingerido una comida que no tenga mucha caloría, ¿no? Pero bueno, lo que nos tenemos que quedar claros es acá, 126 para arriba, diabetes. En el test de tolerancia es lo que estábamos mencionando, más de 200, ¿no? Y en la hemoglobina glicosilada, 6.5. Entonces, además que ya lo más probable es que este paciente también tengan su clínica, ¿no? Poliuria, polidixia, polifagia, prurito. De repente a veces cuando hacen el debut ya debutan con una vez. Además, en este cuadro nos están agregando de que de repente no tiene los clásicos síntomas de hiperglicemia o de diabetes, pero que al azar le toman una glucosa y más de 200. También estamos frente a un paciente como un criterio diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces, yo les voy a aconsejar para que revisemos ese caso el día de los casos clínicos, tengan en cuenta esos 3 cuadritos. Y sigamos. Vamos desmenuzando los cuadros, ¿no? La diabetes mellitus y sus criterios diagnósticos. La prueba de la hemoglobina glicosilada debe realizarse con un método que esté certificado por la NGSP. Es una organización, por eso decíamos es estandarizado o rastreable el ensayo de referencia de diabetes de control y complicaciones. Hay un estudio, un ensayo de DCTT, que las siglas en inglés al revés dice es un ensayo de las complicaciones y control de la diabetes. Ellos están empeñados en que para definir a un paciente diabético tiene que tener un laboratorio que sea certificado. Bien, en el otro lado, la hemoglobina glicosilada tiene varias ventajas en comparación con la glucosa en ayunas y el test de tolerancia, que incluyen mayor conveniencia. No se requiere ayuno, dice, para tomar la hemoglobina glicosilada. Pueden tomarlo en cualquier momento porque ya hemos visto que se correlaciona con los 3 meses de vida de los eritrocitos, ¿no? Entonces hay una mayor estabilidad preanalítica y menos perturbaciones diarias durante el estrés y enfermedad. Porque como les decía, ¿no? El paciente va, no come hoy día, se toma una no calórica por lo menos de 8 horas y exagera, se pone su insulina, al día siguiente se engaña a él y al laboratorio. Y se toma la muestra y esa de ayunas pues no es a veces tan fidedigna como la hemoglobina glicosilada. Dice, sin embargo, estas ventajas pueden ser compensadas por la menor sensibilidad de la hemoglobina glicosilada en el corte designado, mayor costo, limitada disponibilidad, no en todos los laboratorios la hacen, ni en todas las regiones del mundo en desarrollo, y la correlación imperfecta entre la hemoglobina glicosilada y la glucosa promedio en ciertos individuos, ¿no? Porque a veces le tomas la glucosa y está baja, y la hemoglobina glicosilada ya te está diciendo que tiene prediabetes. Entonces, por eso se insiste en que sea un laboratorio reconocido. Y acá ese es el artículo original y acá es el estudio, ¿no? Diabetes, control y complicaciones. Es un ensayo que están haciendo. Es un estudio multicéntrico aleatorizado, clínico diseñado para determinar si un régimen de tratamiento intensivo, este es el otro término que se está acuñando en este año, dirigido a mantener las concentraciones de glucosa en la sangre lo más cerca posible de lo normal, afectará la aparición o progresión de las complicaciones vasculares tempranas en pacientes con diabetes mellitus insulino dependiente. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo un control de todas las complicaciones, pero en pacientes que están teniendo un tratamiento intensivo y quieren ver a la larga si al tener un tratamiento intensivo el paciente va a tener menos complicaciones, ¿no? Miren, acá están haciendo, este es el estudio prospectivo, clínico y terapéutico para diabetes tipo 2. Y acá están viendo, es un control de la glucosa intensivo usando tratamientos que mejoran la morbilidad microvascular, pero no la mortalidad. Dice, si la insulina y las sulfonilurias fueron similarmente efectivas. Si la metformina tiene ventajas en la obesidad. Si la presión arterial intensiva, es el manejo, el control de la presión arterial intensivo también fue beneficioso, mejorando la morbilidad y las complicaciones, o ambos, la microvasculatura y la mortalidad, ¿no?
Luego dice que los objetivos ideales son que la hemoglobina glicosilada sea menos de 7, esa es la meta, y que la presión arterial sea menos de 140/80, entonces la reducción debe ser beneficiosa. Y en este cuadrito resume todo lo que años tras años se está buscando. A ver, yo les doy una cifra, por ejemplo, en el Yanaguara nada más que tenemos 215,000, creo, asegurados. De esos 215,000 a veces solo llegamos a coberturar 60% y ahora con la pandemia todo ha cambiado. Pero sin embargo, de ese 60% que nosotros coberturábamos, teníamos cerca de 30,000 pacientes crónicos, o sea, pacientes entre diabéticos, hipertensos o las dos cosas. Y todavía, si a eso le suman la osteoporosis, si a eso le suman el hipotiroidismo, realmente es un grupo de pacientes francamente alto, ¿no? Y miren acá este cuadrito, bonito. Ustedes miren, si yo tengo 5 de hemoglobina glicosilada, mi glucosa está aproximadamente en 97. Si yo tengo 6, está en 126. Si yo tengo 7, en 154. Si yo tengo 8 de hemoglobina, ya estoy yéndome a 183. Si tengo 11, miren, ya estoy en 269. Y si tengo 12, 298. O sea, todo el tiempo está el paciente con una glucosa y ustedes cuando revisan por qué se da las complicaciones es pues por este nivel alto y hay una sustancia que ahorita se me va de la mente que es la que hace la retinopatía, que hace el daño sorbitol, ¿no? El daño a nivel renal. Entonces, miren allí, no les puede engañar su paciente. Dicen, no, cuando tú les dices, la meta del paciente diabético es 7, ahora quieren más intensivo, menos de 7 todavía. Pero yo tengo 8 y ya tienen que usar insulina. Ahí sí, recién se asustan. No, yo no quiero la insulina, tienen la creencia que se van a quedar ciegos. Aunque ustedes no lo crean, es mejor, ¿no? No, ustedes no lo tienen por qué creer. Ustedes saben que es mejor, pero ahí está el rango en el que ellos se escapan. ¿Cómo es que pueden vivir? Dicen, no, si yo tenía mi glucosa el otro día 90, no, yo he bajado hasta 110. Pero si tiene una hemoglobina glicosilada de 2, miren, está prácticamente en 300 todo el tiempo su glucosa. Entonces, por eso que va a haber daño. A propósito de eso me hacen acordar de un familiar que tiene 12 de hemoglobina. La pandemia le ha valido un rábano, discúlpeme el término, y está con 12 de hemoglobina. O sea, pero a ver, hágale entender de que tiene 298, no. Todos los días después de trabajar, viene, se come su pan con mantequilla y se toma su refresco con azúcar. Y su mamá se lo permite. Bueno, ese es un paciente, ¿eh? De la vida real. Entonces, miren ese cuadrito, la información que les da y lo que ustedes pueden conversar con sus pacientes sin ánimos de discutir, ni pelear, ni nada, pero ahí está la información, el estudio está hecho. Bien, sigamos. Acá ya nos estamos hablando un poco más de lo que es el factor étnico. Los afroamericanos heterocigotos para la variante de hemoglobina común HBS pueden tener para cualquier nivel dado de glucosa media, un nivel de hemoglobina glicosilada más bajo, en aproximadamente 0.3% de aquellos sin rasgo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que los afroamericanos tienen 0.3 menos de hemoglobina glicosilada. En alguna forma los protege, ¿no? Otra variante genética, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa ligada al X portada en un 11% de afroamericanos también se asoció con una disminución de hemoglobina glicosilada de aproximadamente 0.8 en hombres homocigotos y 0.7 en mujeres. Dice, la prueba de la hemoglobina glicosilada con umbral de diagnóstico de 6.5 diagnostica solo el 30% de los casos de diabetes identificados. Ya hemos visto que hay situaciones en que se sube y en que se baja, ¿no? Acá le está diciendo un umbral de diagnóstico de 6.5 diagnostica solo el 30% de los casos de diabetes identificados colectivamente, ¿no? Luego dice, cuando se usa la hemoglobina glicosilada para diagnosticar diabetes, es importante reconocer que es una medida indirecta de los niveles promedio de glucosa en la sangre y tener en cuenta otros factores que pueden afectar la glucosilación, como era el tratamiento para VIH, la edad, la raza, el estado de embarazo, antecedentes genéticos y la anemia.
Luego, vámonos acá. Allí también está haciendo hincapié en que hay condiciones asociadas con aumento de recambio de los glóbulos rojos, como la enfermedad de célula falciforme, el embarazo, que obviamente va a afectar la hemoglobina glicosilada, ¿no? Bien, dice, diabetes mellitus, seguimos en criterios diagnósticos. Dice, a menos que exista un diagnóstico clínico claro, por ejemplo, paciente en una crisis hiperglucémica o con síntomas clásicos de hiperglicemia y glucosa plasmática aleatoria, más de 200, el diagnóstico requiere de 2 resultados anormales de la misma muestra o en 2 muestras separadas. Acá nos están dando esta particularidad, ¿no? O sea, si tenemos un laboratorio reconocido, que por lo que comentamos creo que no hay, pero trabajamos con lo que tenemos igual. Si tiene más de 200, tendrían que tomarle 2 muestras por separados para corroborar si es verdad. Si se usa 2 pruebas separadas, se recomienda que la segunda prueba, que puede ser una repetición de la prueba inicial o una prueba diferente, debe ser realizada sin demora para comparar. Por ejemplo, si la hemoglobina glicosilada es 7.0 y en el resultado repetido es 6.8, se confirma que el diagnóstico es de diabetes. 6.8, 6.7, pues está en el rango, ¿no? Dice, si 2 diferentes pruebas, como la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada, por encima del umbral de diagnóstico cuando se analiza de la misma muestra o en 2 muestras de prueba diferentes, esto también confirma el diagnóstico. Quiere decir, si yo les saco la muestra, le tomo la hemoglobina, yo le pido así a los pacientes. Una vez hemos tenido una discusión de esto con laboratorio, que por qué le pedimos la glucosa y por qué le pedimos la hemoglobina glicosilada, que es mucho gasto. Pero acá está el sustento, ¿no? Entonces, si le pedimos por separado y ambas están dentro de rangos de positividad, también tenemos el diagnóstico, ¿no? Eso es lo que nos está indicando esta información. En el otro lado, si un paciente tiene resultados discordantes de 2 pruebas diferentes, entonces el resultado de la prueba que está por encima del corte de diagnóstico debe de repetirse, teniendo en cuenta la posibilidad de la interferencia del ensayo de hemoglobina glicosilada. El diagnóstico se realiza en base de la prueba confirmada. Por ejemplo, si un paciente cumple con el criterio de diabetes de la hemoglobina glicosilada, 2 resultados de 6.5, pero no la de la glucosa en ayunas, menos de 126, sin embargo, se debe considerar que esta paciente tiene diabetes, ¿no? Eso también nos sucede, que tiene la hemoglobina glicosilada elevada, pero la glucosa de ese día no está alta. Si hemos dicho que este es un valor que nos está dando información de 3 meses, entonces ahí está la respuesta. Es diagnóstico, ¿no? Tiene mucho más valor que solo la glucosa sola. Diabetes mediada inmune. Dice, esta forma anteriormente la llamamos diabetes de la insulina, dependiente de insulina, o diabetes de inicio de la juventud. Como yo decía, en mi época decía menos de 35, diabetes insulino dependiente, pero que en realidad representa un 5 a 10% de la diabetes y se debe a la destrucción autoinmune, o sea, nosotros mismos, ¿no? Mediada por las células beta pancreáticas, ¿no? Los marcadores autoinmunes incluyen autoanticuerpos, islotes celulares y autoanticuerpos para la glutamina descarboxilasa. Son más específicos y también antiinsulina, antitirosina, IA2, IA2B y la ZNT8. La diabetes tipo 1 se define por la presencia de uno o más de estos marcadores. Dice que los adultos pueden retener suficiente función de células beta para prevenir la cetoacidosis diabética. Ahí están sus siglas en inglés, cetoacidosis diabéticas para muchos años. Cuando ustedes van revisando, los insulinos dependientes tienden a ser una complicación más frecuente en relación a los tipo 2, ¿no? O 1, 2. Seguimos con la diabetes mediada por la inmunidad. La tasa de destrucción de las células beta es bastante variable, nadie sabe, siendo rápido en algunos individuos, principalmente bebés y niños, y lento en otros, principalmente los adultos. Los niños y adolescentes pueden presentar cetoacidosis diabética como la primera manifestación de la enfermedad. Otros tienen modesta hiperglicemia en ayunas que puede cambiar rápidamente a hiperglicemia grave y o cetoacidosis diabética con infección a otro estrés. Entonces allí ya están viendo que los que tienen
o los tipo 1 más tienden a ser cetoacidosis diabética, ¿no? Dice, en esta última etapa de la enfermedad hay poca o ninguna secreción de insulina, como se manifiesta por niveles bajos o indetectables de péptido C en plasma. Diabetes inmune mediada comúnmente ocurre en la infancia y la adolescencia, pero puede ocurrir a cualquier edad, incluso en las décadas, pero son excepcionales, ¿no? 8 y 9. Es inmune, pues cuando es inmune, ustedes, nadie les va a avisar al cuerpo en qué momento se le antoja de hacer su destrucción, pero más lo relaciona con los niños y adolescentes. Dice que la destrucción autoinmune de células beta tiene múltiples predisposiciones genéticas y también relacionado con el medio ambiente, factores que aún están mal definidos. Aunque los pacientes no suelen ser obesos cuando se presentan con diabetes tipo 1, la obesidad no debe excluir el diagnóstico. Las personas con diabetes tipo 1 también son propensos a otros trastornos autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto, que ya veremos en otra clase, la enfermedad de Graves, la enfermedad de Addison, la enfermedad celíaca, el vitíligo, la hepatitis autoinmune, la miastenia gravis y la anemia perniciosa. Por eso a veces les llaman pues enfermedades, ya ven también la poliglandular 1, la poliglandular 2, ¿no? Entonces ahí vamos ubicándonos en la diabetes tipo 1. Ahora, en la diabetes tipo 2, también antes la llamamos diabetes no dependiente de insulina o diabetes no insulino dependiente, ¿no? O por la edad de los pacientes. Pero acá sí, miren, mientras en el otro solo teníamos el 5, el 10%, acá la mayor parte, el grueso, el que mayor paciente se trata, de 90 a 95 de toda la diabetes. Esta forma abarca individuos que tienen parientes, en lugar de absoluta, dicen, deficiencia de insulina y tienen resistencia a la insulina periférica. Al menos inicialmente y con frecuencia a lo largo de su vida, estas personas pueden no necesitar tratamiento con insulina para sobrevivir, pero cuando no tienen un buen manejo del paciente y llegamos a una hemoglobina de 8, ya fueron, pues, tienen que usarlos. Se vuelven, ya no son insulino dependientes, sino son insulino requiriente. Diabetes tipo 2. Hay varias causas de la diabetes tipo 2, aunque las etiologías específicas no se conocen, la destrucción autoinmune de las células beta no se produce. La mayoría, pero no todos los pacientes tienen sobrepeso o son obesos. El exceso de peso en sí mismo causa algún grado de resistencia a la insulina. Pacientes que no son obesos ni tienen sobrepeso o criterios de peso tradicionales pueden tener un incremento del porcentaje de grasa corporal distribuida predominantemente en el abdomen. O sea, no se salvan los que tienen sobrepeso o son obesos, y si tienen la grasa en la barriguita sin ser obesos, también van a tener su diabetes tipo 2. Dice que la cetoacidosis rara vez ocurre espontáneamente en diabetes tipo 2. Son preguntas de examen, ¿no? Dice, ¿cuál tipo de diabetes te da más cetoacidosis diabética? Dice que cuando se ve, por lo general surge en asociación con el estrés u otra enfermedad como infección con el uso de ciertos medicamentos. Vamos a ver que a veces se sobrepone la cetoacidosis y el síndrome hiperosmolar. La diabetes tipo 2 con frecuencia no se diagnostica por muchos años porque la hiperglicemia se desarrolla gradualmente y en etapas tempranas es a menudo no lo suficientemente grave como para que el paciente note los síntomas clásicos de la diabetes. Sin embargo, incluso los pacientes no diagnosticados tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones macrovasculares y microvasculares. Claro, también si tenemos 90 o 95% de estos pacientes, obviamente pues vamos a tener más complicaciones. Lo cierto es que los diabéticos tipo 1 son desordenados, son bien desordenados. Como son chicos los que, vamos a llamarlos, son jóvenes, ellos a ver si no tienen la conciencia. También dile a un niño, no comas un chocolate, deja de hacer esto. Yo tenía, en la clase de mi hijita había una niña que todos los recreos la sacaban para que haga ejercicios, era diabética, y entonces tenía esa indicación. Y bueno, pues un niño que va a estar haciendo ejercicio mientras los otros están jugando, como que no va, y tienen esa tendencia a ser indisciplinados. Hemos tenido 2 casos en el hospital realmente desastrosos. Era una chica así como la mamá, ¿qué mamá pues no se preocuparía que su niño tenga diabetes, ¿no? ¿Quién que no? Creo que, y la consentía, por mucho me acuerdo, que les voy a contar para que se despierten, no se duerman.
Las anécdotas te van enseñando la vida. Una chica tan indisciplinada que cada rato se ha muerto, ¿eh? Se ha muerto. Cada rato entraba al hospital. Era asegurada, su mamá no hacía ya ni estudiar ni trabajaba, creo, como paraba en el hospital todo el tiempo. Entraba las veces que quería, hacía lo que quería. Pero la última vez que yo la vi, se había buscado un novio. ¿Dónde creen que estaba el novio? Pobre mamá, todo lo que hacía por él en la cárcel. Y ella desde el hospital hablaba con el reo, con el preso, y preocupada por él, pero no se preocupaba por la enfermedad. Era un caos esta niña y realmente se ha muerto solo por ser indisciplinada. Era desde niña tipo 1, pues tienen esa peculiaridad de ser indisciplinados. Pero yo la conocí en Silava, la mamá no me acuerdo nada porque vemos tantos pacientes, pero pobre mamá, sufría duro y la chica entraba cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, obviamente pues era una diabetes maya, pero yo no sé en qué momento entre tantas idas y salidas se enamora y se enamora de un preso. Y ella tenía sus conversaciones y quería salir a la visita, ya, eso, quería salir a la visita del domingo. Está loca, no vas a ver en ningún sitio. Bien, dice, acá vamos a ver un cuadrito que también es estudio, pero que ustedes van a ir encontrando. Miren acá cómo es, dice, van tomando un puntaje cada factor de riesgo. Dice, si eres, cuán viejo eres, ¿no? Si eres menos de 40 años, eso para el tipo 2, obviamente. 0 puntos. Si estás entre 40 y 49, o sea que ustedes se salvaron. 1 punto. Si estás entre 50 y 59 años, 2 puntos. Si estás más de 60, 3 puntos. Ya fuimos los que vamos avanzando. Si eres hombre o mujer, por fin nos salvamos en alguito. 0 puntos si somos mujeres, los hombres 1 punto. Si eres mujer, pero has tenido diagnóstico de diabetes gestacional, ya fuiste, pues tienes 1 punto. Si tienes mamá, papá, hermano o hermano con diabetes, te suma 1 punto. Si tú tienes diagnóstico de presión arterial, también te suma 1 punto. Y si no tienes actividad física, te suma 1 punto. Y te va dando esto, ¿no? Este es un alcance nomás, les aseguro que pueden en esta revista que se les ha dado como referencia, la Asociación Americana, para que puedan hacer su puntaje frente a qué estamos. Si no me apuro, no voy a terminar en las 4. Bien, acá vamos a ver, hemos visto la prediabetes, hemos visto los diagnósticos ya, los criterios diagnósticos para la diabetes, las diferentes, y acá lo que nos está mostrando en esta tablita que también tiene valiosa información, es el screening y para el diagnóstico de la diabetes mellitus gestacional. Acá nos muestran 2 pasos estratégicos. El primero dice que es cuando se hace un test de tolerancia a la glucosa oral, dando 75 gramos de glucosa anhidra, se llama, dice, ¿no? Y entonces hay que medir, dice, midiendo la glucosa en el plasma cuando el paciente ha desayunado de 1 a 2 horas. Y esto se debe hacer entre las 24 a 28 semanas de gestación en la mujer que fue previamente diagnosticada con diabetes. 24 y 28 semanas, ¿cuántos meses son? 6, no, 7 por 4, sí, ¿no? Casi a los 7 meses, entre 26 a 7 meses. Dice, el test de tolerancia debería ser en la mañana, cuando en la noche ha tenido por lo menos 8 horas, ¿no?, de ayuno. El diagnóstico de diabetes gestacional está hecho cuando tenemos una glucosa que ha alcanzado o excedido estas cifras. En ayunas, 92, miren ahí cómo cambia, 92 miligramos por decilitro. Si a la hora del test de tolerancia tiene 180 y a las 2 horas tiene 153. Si ustedes han dosado en cualquiera de esos 3 momentos y ha pasado de 92, de 180 y de 153, pues estamos haciendo el diagnóstico de diabetes gestacional. En el otro cambia, ya no es una glucosa anhidra de 75, sino está a un alcance de 50 gramos, ¿no? Y no está en ayunas, con una medición de la glucosa en el plasma a la hora y también más bien a las 24 y 28 semanas de gestación.
en una mujer que no ha tenido previo diagnóstico de diabetes, ¿no? Esto, ojo, no se pierdan, son criterios para diabetes gestacional o no. El anterior paso es cuando ya tuvo, en esto que no tiene y que no estamos dando una glucosa. Alguna vez algunos les han hecho, yo he visto vomitar porque en el laboratorio les hacen comprar 6 gramos para que tenga esta cantidad y es dulce, 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 dulce. Hay unas chicas que se han desmayado, les da ganas de vomitar. Entonces acá dice entre 24 y 28 semanas con 50 gramos, ¿no? Y les está dando también en ayunas, a la hora, a las 2 horas y los parámetros. Pero acá están comparando, ¿no? De repente Carpenter-Costan y el grupo Data de Diabetes Nacional. Ese es uno de los que son, ya lo vimos en el anterior cuadrito, los que están certificando los laboratorios, porque estos estudios no los hacen en un solo sitio, los hacen, son multicéntricos en diferentes países y el que se va adhiriendo a pues tiene que cumplir todas estas normas, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el tratamiento. Dice que en las recomendaciones siempre hay que tener una meta, ¿no? Una meta de que el adulto debe tener menos de 7 de hemoglobina glicosilada. Y ver si es que incluye solo farmacia o también tenemos que bajar siempre con ejercicios, ¿no? En el otro lado nos están hablando de tener metas más rigurosas. Cuando ya se ha hecho menos de 8, dice con pacientes que tienen una historia severa de hipoglicemia, expectativa limitada de vida, complicaciones macro o microvasculares, condiciones de comorbilidad, entonces ahí vamos manejando menos de 7, menos de 8, y lo que estamos viendo ahora es que sea un tratamiento más intensivo y llegar a estas metas para que no tengan las complicaciones. Finalmente, eso es lo que se necesita, tener un tratamiento intensivo. Si el paciente, yo estoy entendiendo ahora que lo que quieren es ser más intensos, pero evitando que haya hipoglicemias, que también puede haber, ¿no? Si le das más tratamiento, puede hacer hipoglicemia, pero el hecho es de ir manejando esos niveles, no llegar a eso, pero evitar que salga la complicación, ¿no? Pero ustedes cuando están viendo allí, todo estudio tiene calificaciones A, B, C, D, ¿no? La A es la que más aceptada, los criterios C, D ya son los más alejados. Y acá hacen este cuadro también cuando dicen que quieren alcanzar una glicemia, llegar a un objetivo glicémico individualizado. Pero ¿qué es lo que se ve en este cuadrito? Si ustedes correlacionan, menos de una hemoglobina glicosilada menos de 7 es más riguroso, ¿no? Y si nosotros tenemos mayor que 7 una hemoglobina glicosilada, entonces se torna menos exigente. ¿Y qué dice? Que la enfermedad pues va a ser si es que yo tengo una de menos 7, mi duración de enfermedad pues está bien, yo voy a poder, como les digo a los pacientes, morirme de otra cosa, no de diabetes, porque mi meta es más exigente y yo estoy manejándome con una hemoglobina glicosilada menos de 100. Pero ¿qué sucede con la expectativa de vida? Se va a cortar, porque si yo tengo más de 7, entonces es menos riguroso, ¿no? Menos riguroso el objetivo, entonces pues también se va a cortar mi expectativa de vida. Si yo tengo una hemoglobina glicosilada menos de 7, mi comorbilidad va a estar casi ausente. O sea, les vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Yo me puedo morir de cualquier cosa menos de mis complicaciones si es que yo manejo mi hemoglobina glicosilada menos de 7. Pero si tengo más, entonces voy a tener comorbilidades severas, o sea, las manifestaciones tardías que decíamos, retinopatía diabética, nefropatía diabética, pie diabético, y acá abajo lo hace lo mismo, ¿no? Menos de 7 pueden estar ausentes. Si tienes 7 todavía dice que puede ser pocas o leves, pero si tienes más de 7 ya. Y sí, alguna vez la otra parte que he visto dos pacientes, uno malandrín en el Callao, que era diabético, que chiquito por malandrín, pero
he visto que su rodilla, toda la rodilla, la articulación estaba ahí echada, ya se iba a morir, no hacía nada, y de verdad se murió en sepsis, porque era malandrísimo, traumatismo vértebromedular, no manejó absolutamente nada, se quedó en la cama y vi la rodilla que solo si yo se la jalaba se salía a ese estado. Hemos visto otro paciente que cuando queríamos hacerle un estudio, se levantaba de la cama y se desmayaba. Lo llevabas a la radiografía, se desmayaba. O sea, era terrible. Hacen una disotomía porque no han manejado nada. ¿Y cuántos años tenía ese paciente? 52 años, que se murió también. Ambos se murieron. Entonces, miren la importancia de tener una meta adecuada, miren la importancia de manejar niveles adecuados. Entonces acá nos está diciendo hay que realizar la prueba de hemoglobina glicosilada al menos 2 veces al año en pacientes que se encuentran en objetivos de tratamiento y que tienen control glucémico estable. Los pacientes que hacen diabetes, por ellos que les tomemos todos los meses. Si no es así, no tiene razón de ser, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener esa meta y por lo menos 2 veces al año para que veamos si está bien controlado o no. Dice, realizar la prueba de hemoglobina glicosilada trimestralmente en pacientes cuya terapia ha cambiado o que no están cumpliendo los objetivos glucémicos. Si vemos que nos está yendo mal, pues entonces tendremos que hacer esos ajustes cada mes, 4 veces al año, pero con la idea de cambiar la medicación o tener un tratamiento más intensivo. Y acá, o sea, en los pacientes que tienen diabéticos, si hemoglobina glicosilada debemos de llegar a menos de 7. Como decíamos, esa es la meta, ¿no? Hemos dicho de 6.5 para arriba es diagnóstico de diabetes, pero nosotros no queremos que nuestro diabético tenga más de 7, porque en el anterior cuadro acabamos de ver que de acuerdo a eso, cómo se manejan los diferentes factores de agresividad o no. Si tenemos una glucosa en ayunas preprandial, no debe de pasar entre 80 y 130. Si tenemos una postprandial, debe ser menos de 180. Esos son los parámetros, porque dice, ya me tomé mi desayuno y no me puede hacer mi glucosa. Entonces, estos son los parámetros que debemos de manejar. La metformina es el agente farmacológico inicial preferido para el tratamiento de la diabetes 2. Ese laboratorio se hizo famoso, todos, un montón de laboratorios tienen metformina. Una vez iniciado, la metformina debe continuar mientras sea tolerado y no contraindicado. Otros agentes, incluyendo la insulina, se deben añadir a la metformina. Ya miren, ahí AA quiere decir que es una recomendación de primera, ¿no? Entre A y la E es la que menos se recomienda. El uso a largo plazo de metformina puede estar asociada con deficiencia bioquímica de vitamina B12. Eso también tener en cuenta. Entonces, como médicos estamos obligados a medir los niveles de vitamina B12 en forma periódica porque se pueden reemplazar y no pasa nada, ¿no? Para evitar, al menos en esos pacientes que tienen anemia o neuropatía. Más tratamiento. Dice, la introducción temprana de la insulina debe tenerse en cuenta si hay evidencia de catabolismo en curso, pérdida de peso. O sea, a pesar de eso, a pesar del tratamiento, sigue perdiendo peso el paciente. Si los síntomas de hiperglicemia están presentes cuando los niveles de hemoglobina glicosilada son mayor a 10% o niveles de glucosa en la sangre son mayor de 300, ¿no? Entonces, allí es donde yo les decía que ya no son insulino dependientes, sino son insulino requirientes. Y hemos dicho, acá están hablando de un 10. Anteriormente hablábamos de un 8 de... La meta de diabético para normal 7, con 8 insulina. Acá estoy indicando con 10%, ¿no? Y si las glucosas están por encima de 300, entonces le tenemos que poner insulina. Considere iniciar la terapia dual, o sea, metformina e insulina en pacientes o doble también hipoglicemia anteoral con diabetes tipo 2 recién diagnosticado con hemoglobina glicosilada al 1.5% por encima de su objetivo glicémico, ¿no? Entonces ahí vamos a manejar, recuerden esos parámetros, 10%, 300, a quienes les damos doble tratamiento y a quienes les damos insulina. Un enfoque centrado en el paciente debe utilizarse para guiar la elección de los agentes farmacológicos. Las consideraciones incluyen si tiene comorbilidades, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, riesgo de hipoglicemia, impacto en el peso, costo, riesgo, beneficios de efectos secundarios y preferencias del paciente.
Hay gente, por ejemplo, cuando ya tienes daño renal, ya no puedes usar metformina, o a veces tienes problemas porque le estás dando la metformina, tiene insuficiencia renal y ya no la metaboliza y hacen hipoglicemias. Entre pacientes con diabetes tipo 2 con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, inhibidores de cotransportador 2 sodio glucosa o agonistas de receptor de péptido 1 similar a glucagón con demostrado beneficio de enfermedad cardiovascular. O sea, hay medicamentos que ya en diabéticos que tienen enfermedad aterosclerótica establecida se debe usar. Sin embargo, más adelante vamos a ver, son más caros y no se está dando un tanto que habla de la solvencia tiene, no los tenemos, ¿no? No los tenemos y debieran de estar cuando va a ser más beneficioso que la metformina, ese tipo de pacientes. En pacientes con diabetes tipo 2 que necesitan una mayor reducción de glucosa que la que se puede obtener en los agentes orales, los agonistas de receptor del péptido 1 similar a glucagón, se la insulina cuando sea posible, ¿no? Entonces, eso es lo que les acabo de decir. Si tenemos la posibilidad de usar estos agentes orales, son agonistas, lo hay en el mercado, solo que es caro. Y el seguro no lo tiene, porque si lo tuviera, y acá un cuadrito para que ustedes lo lean con calma, hacia la eficacia, quienes causan hipoglicemia, el cambio de peso, si tiene efectos renales, ¿cuál escogerían, no? La metformina, la GLP-1, los SGLT2 inhibidores. Y acá también costo-beneficio, creo que nosotros en Perú solo estamos en este cuadrito. Porque miren, acá hay, ¿no? Si la primera línea de terapia es metformina, cambios de estilos de vida, si los indicadores de riesgos cambian y tienen enfermedades cardiovasculares, o tienen falla hepática, entonces mire, acá todo lo está describiendo, pero sin embargo nosotros seguimos con nuestra metformina, uno que otro sí en forma particular lo usa, son menos, comenzaron a salir, llaman los hipoglicemiantes, ¿no? Y de acuerdo también a la comorbilidad. Miren las ventajas que tiene este tratamiento, que el GLP-1 va a actuar pues sobre la secreción de la insulina, el vaciamiento gástrico a nivel cerebral, corazón, músculo e hígado. Por eso de allí la importancia de poder aplicarlos. Y estos son la sitagliptina, la vildagliptina, la sagagliptina y la linagliptina, ¿no? Entonces, acá nos están dando la selectividad al DPP4, como es, y por lo tanto, las estrategias terapéuticas para la diabetes mellitus en el campo de las incretinas están enfocadas en el uso de la GLP-1, análogos de la GLP-1, agonistas de receptor, ¿no? E inhibidores de la DPP4. Ahí tienen sus ventajas. Acá hay más. Hay varios, como es el tiempo de vida media, la dosis que se puede usar y cuántas veces la pueden usar. Sin embargo, también siempre tenemos que relacionar la diabetes, la nefropatía diabética. Y mucho de eso depende para si es que ese medicamento subimos, bajamos la dosis, ¿no? Entonces acá nos está dando en el esquema, ¿no? Es que nosotros filtramos 180 litros por día, una filtración glomerular, que la glucosa en la filtración va de 180, recuerden que cuando pasa eso, ya sobrepasa, ¿no? Como le llaman PKM, y también el sodio está filtrando entre 25.560.000 equivalentes al día. Y eso en el túbulo contorneado distal ya pues se va a dar la resorción respectiva, ¿no? Y luego el débito urinario debe ser 1.5 litros, no debemos de botar glucosa, si hay trazas, si hay esto es porque está pasando la posibilidad de este filtrado y entonces ya estamos hablando de un daño renal. Y si hay un daño renal, ya no vamos a poder usar bien. Pero sin embargo, acá, mire, está mencionando las nuevas drogas. Hay una resorción de aproximadamente el 90%, acá la otra una resorción de 10% y que entonces va mejor el paciente, ¿no? En el otro lado, vamos a ver ahora las complicaciones.
Una de las, no sé si alguna vez hemos conversado, alguna vez depende del grupo de semiología, la hipoglicemia también es una urgencia y esa mata más que la hiperglicemia. Más se aguanta el paciente por hiperglicemia, lo hemos visto durante toda la clase, que la hipoglicemia, que si no la tratas a tiempo, entonces se queda atrapado, hay daño cerebral y nunca más volvió tu paciente. Dice, aunque se considera patológica una cifra de glucemia inferior a 50 miligramos por decilitro, la sintomatología de la hipoglicemia varía mucho de forma individual y según la situación clínica, por lo que el diagnóstico sindrómico de hipoglicemia debe darse. Son pacientes que sudan, que tienen temblor, que tienen taquicardia y tienen angustia. Dice que se realiza mediante la verificación de la tríada de Whipple. Síntomas sugestivos, concentración baja de glucosa y alivio sintomático tras la elevación de la glucosa. Más de una vez los pacientes de diabetes entienden, ¿no? Se sienten que se ha bajado la glucosa y ellos andan con su caramelo en el bolsillo. Les dan eso. Pero nosotros en la emergencia, si tenemos la emergencia de hipoglicemia, lo que usamos es destroza al 33%, ¿no? Se considera un valor crítico una glucemia inferior a 50 miligramos. Tradicionalmente la hipoglicemia se ha clasificado en dos grupos. De ayuno, caracterizada por la aparición del cuadro después de 5 a 6 horas tras la última ingesta. Postprandial o reactiva, los síntomas se desarrollan 2 o 4 horas después del consumo de alimentos. No obstante, dada su elevada incidencia, el 90% de los casos de hipoglicemia es sintomática. Consideraremos en un grupo aparte y en primer lugar la hipoglicemia en el paciente diabético. Es una urgencia, actúen rápidamente, hagan su hemoglucosa. Hay pacientes que llegan a 20, a 30 de glucosa y si no actúa rápidamente se queda atrapado. ¿De qué sirve? ¿De qué se alimenta el cerebro? Ya hemos dicho de oxígeno y de glucosa. Y si no hay glucosa, no hay intercambio y se quedan como descerebrados. Se llama síndrome de atrapamiento. Acá estamos ya más bien con la información más certera en el sentido que dice nivel 1, nivel 2, nivel 3. Menos de 70, 1. Menos de 54, 2. Severa ya en el nivel 3, ¿no? Sí, como les digo, hemos tenido pacientes de 20, gracias a Dios se dieron cuenta si está diaforético, si hace hipotensión, si hace taquicardia, si está sudando, tienes que pensar en hipoglicemia. Hipoglicemia en el paciente diabético. Se define como una glucosa inferior a 70 miligramos por decilitro. Se debe a un desequilibrio entre las dosis de insulina y o antidiabético oral administrado, más el ejercicio físico realizado frente al aporte calórico. O sea, si toman las pastillas y no, si usan demasiada insulina y hicieron un ejercicio intenso, recuerda que en el ejercicio intenso baja, ¿no?, la glucosa. Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado. De los antidiabéticos orales, las sulfonilurias son las que más provocan hipoglicemia, con mayor frecuencia. Esta puede prolongarse hasta 72 horas. El riesgo es mínimo con la repaglinida, bajo con las tiazolidionas, muy bajo con las guanidas y nulo con los inhibidores de la A-glucosidasa. O sea, ahí estamos viendo 4 tipos de medicamentos, pero son las sulfonilurias la que te va a dar lugar te va a exigir que te observes a tu paciente hasta 72 horas. No así con la insulina con 24 horas ya es suficiente. En cambio, no con la glibenclamida, antes que usamos con clopropamida, ya no se usa eso. Y teníamos que observar 72 horas, porque puede persistir. Entonces ahí ya no le vas a volver a dar los hipoglicemiantes orales, ahí le puedes dar una dieta rica en carbohidratos, ahí le puedes poner dextrosa al 5%. Bien, entonces la primera complicación que hemos visto es hipoglicemia. Ahora vamos a ver cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar. Se ha estimado que la incidencia de síndrome cetoacidosis diabética en estudios anteriores oscila entre 4 y 8 episodios por 1000 ingresos de pacientes por diabéticos. 4 a 8. No es tanto tampoco, pero lo hay. Y es un paciente que debe ir hasta UCI. La incidencia de cetoacidosis diabética es mucho mayor entre los jóvenes, niños y personas de menor nivel socioeconómico. La incidencia del síndrome hiperosmolar es más difícil de cuantificar porque no ha habido estudios basados en la población, pero se estima que representan aproximadamente un 1% de las admisiones diabéticas.
La mortalidad en el síndrome hiperosmolar es mucho más alto. Sin embargo, varía de 10 a 20% en comparación del 1 al 5% de la cetoacidosis diabética. Acá tienen la referencia que le interese buscar para que vean ambos comparando. Son clásicos en endocrino, medicina interna, en laboratorio, siempre son las complicaciones más frecuentes y que llegan a la emergencia. Cetoacidosis diabética y síndrome hiperosmolar. Se caracterizan por una hiperglicemia que proviene de la resistencia o deficiencia de la secreción de insulina en el páncreas. La cetoacidosis diabética, la insuficiencia de insulina y un aumento posterior de las hormonas contrarreguladoras, que evitan que el cuerpo metabolice los carbohidratos, ya que la insulina normalmente estimula la transferencia de glucosa del torrente sanguíneo a los tejidos del cuerpo, donde se necesita para energía, almacenamiento de glucógeno y lipogénesis. O sea, se queda en la sangre, no la mete a la célula, por eso aumenta tanto la glucosa, ¿no? Porque no hay la insulina. La insulina también inhibe la gluconeogénesis hepática, evitando una mayor producción de glucosa por el cuerpo. Cuando la insulina está ausente, la gluconeogénesis hepática continúa. Aún la glucosa no puede moverse hacia las células y en su lugar se acumula en el torrente sanguíneo. Y esta glucosa elevada conduce a una diuresis osmótica y a una deshidratación. Esto es importante que lo entiendan. Ya saben que esto se da más en el tipo 1 por la falta de insulina y que estos pacientes que vienen descompensados tienen una deshidratación porque aumenta la diuresis osmótica. Y antes de mejorar de poner insulina endovenosa, dependiendo del estado del paciente, pero se pone siempre subcutánea, pero en estas emergencias el primer bolo se pone endovenoso, lo primero que tienen que hacer es hidratar al paciente. Si le mandan 2, 3 litros a ese tipo de paciente, nadie les va a decir nada porque eso es lo correcto. Bien, en la cetoacidosis diabética el metabolismo cambia. O sea, cambia el metabolismo normal de los carbohidratos a un estado de metabolismo de la grasa. Entonces hay un aumento ICRH, mencionadas anteriormente el glucagón, como las catecolaminas, cortisol y hormonas de crecimiento. Estas hormonas del estrés estimulan la lipólisis. ¿Y qué pasa cuando hay lipólisis? Conduce a la oxidación de ácidos grasos libres en los cuerpos cetónicos. Y ahí tenemos los tres: acetona, acetoacetato y el beta-3 hidroxibutirato, siendo el principal contribuyente a la resultante de acidosis metabólica, ¿no? Los cuerpos cetónicos, que es donde nosotros los evidenciamos es en un examen de orina y tienen que pedir en el examen de orina de laboratorio dosaje de cuerpos cetónicos, no en todo lo que habíamos visto anteriormente, de rutina no se dosan, pero si estamos en un paciente diabético que viene descompensado, si es tipo 1, dependiendo de cómo, igual se pide cuerpos cetónicos, porque también hay síndromes de sobreposición, ni se define qué es síndrome hiperosmolar o cetoacidosis diabética, entonces igual se tiene que pedir en el examen de orina dosaje de cuerpos cetónicos. Dice, una vez que la cetonemia alcanza niveles críticos, estos se eliminan por la orina y provocan una acidosis por falta de aniones con una caída del pH y los niveles de bicarbonato. Recuerden pues que cetoacidosis, la acidosis diabética, la van a evidenciar también con un A, con un pH bajo, ¿no? Acá tienen el cuadrito que les demuestra comparando cómo va la lipólisis, la cetogénesis, los cuerpos cetónicos, la hiperlipemia, por un lado, y en el síndrome hiperosmolar es eso, hay un aumento de la hiperosmolaridad, ¿no? Porque ustedes cuando revisen la fórmula de la osmolaridad, pues interviene la glucosa, no hay una forma específica. Y acá, miren, eso ya es importante como vamos comparando, ¿no? El pH en la cetoacidosis es 7 puntos menos de 7.3, porque estamos en acidosis metabólica, ¿no? Pueden con pH mayor de 7.3. El bicarbonato en la cetoacidosis baja menos de 18, en el 18, en la cetoacidosis más de 10 y en el otro es variable. La osmolalidad es menos de 320 en la cetoacidosis y más de 300 en el hiperosmolar, por eso se llama hiperosmolar.
Y acá la glucosa es tácita, mira, eso sí tienen que aprender ustedes, ¿no? ¿Cómo está la glucosa? Ya lo habíamos mencionado, más de 250 en la cetoacidosis, en el hiperosmolar más de 600. Revisemos la fórmula y mira, si no sube la osmolalidad, si tiene 600, estamos frente a un hiperosmolar, ¿no? Y la cetonuria que puede estar más en la cetoacidosis, pero no deja de estar, es raro en el síndrome hiperosmolar. Preguntas de examen. Acá está la diferencia clara y definida, ¿ya? Son las comparaciones que siempre se han hecho, son clásicos de clásicos, cetoacidosis diabética y síndrome hiperosmolar. ¿Qué hay en qué? En cada uno de ellos. Acá vamos desmenuzando eso. La acidosis con brecha aniónica es esta, brecha aniónica, hemos visto en el cuadrito. Esta es la característica más importante de la cetoacidosis diabética en suero con pH inferior a 7.3. Bicarbonato sérico inferior a 15 miliequivalentes por litro y brecha aniónica mayor de 10. Ahí está. Ese es en la acidosis. Cuando ustedes ya estén en la vida hospitalaria, pues el bicarbonato, antes no. Pero si no lo hacen, se les muere su paciente. La cetonemia y la cetonuria son más pronunciadas en la cetoacidosis diabética, pero pueden estar presentes en el hiperosmolar, lo que hemos visto en el cuadrito. La hiperglicemia es elevada en ambas condiciones, pero mucho más pronunciada, tajante en síndrome hiperosmolar, con concentraciones que suelen ser superiores a 600. A veces cuando marcamos, hay unos glucómetros que más allá de 1000 no te marcan y te ven error. Más de 500, otros te dicen glucómetros, no marcan. ¿Por qué no vas a esperar para cada vez que la glucosa venga del laboratorio 1 a 2 horas? Si estás frente a un paciente de esos, un hemoglucotest te ayuda a salir de esto rápidamente. La osmolalidad suele ser normal en la cetoacidosis diabética, pero puede estar elevada y siempre está elevada en este estado hiperosmolar, por encima de 300 miliosmoles por kilogramo. Vamos más. La cetoacidosis diabética suele ocurrir en pacientes con diabetes tipo 1. Preguntas de examen. Aunque puede ocurrir con diabetes tipo 2 después de una enfermedad médica o quirúrgica. O sea, no es solo, no va sola, ¿no? Por otro lado, el síndrome hiperosmolar se asocia con mayor frecuencia con diabetes tipo 2. Sin embargo, también se informa en diabetes tipo 1 como una ocurrencia simultánea con cetoacidosis. Se pueden sobreponer. Acá están dándole los parámetros laboratoriales, mira, anion-GATS, ketonemia, ketonuria, hiperglicemia, alta osmolaridad, deshidratación, alteración mental y un estatus de la alteración mental. Acá ambos pueden tener presentaciones clínicas similares, suele haber signos y síntomas de hiperglicemia y malestar general, como malestar general, fatiga y anorexia. Esos son síntomas generales, vamos a decir, ¿no? Los pacientes pueden presentar síntomas de la enfermedad anterior, como infección, pueden tener neumonía, que son lo que anda descompensando, infección de tracto urinario, son las causas más frecuentes, o también una isquemia miocárdica. Cetoacidosis diabética generalmente se desarrolla más rápido que el hiperosmolar, a veces en menos de 24 horas, y no les da tiempo, y si no lo diagnostican y lo tratan rápido, se muere. Tarda más días en las semanas para desarrollarse en la mayoría de los pacientes. Los pacientes con cetoacidosis diabética suelen tener hiperventilación, ahí se describe el clásico Kussmaul por la acidosis. Alguna vez les han preguntado eso en semiología, cuál es el patrón en una acidosis metabólica, como un mecanismo compensatorio para la acidosis que rara vez se ve con hiperosmolar. Cetoacidosis también se presentará con dolor abdominal. Detalles que pueden ir precisando para ustedes hacer su manejo. Cetoacidosis diabética y síndrome hiperosmolar. Acá les están describiendo, miren, ya en cruces con variación, de repente solo en la normalidad neurológica, que la tiene más el hiperosmolar. La deshidratación es más severa en el hiperosmolar. Y después lo demás, el dolor abdominal va en la cetoacidosis. Para que no se pierdan, solo apréndanse los positivos y ya saben cuál es cuál. La diferencia, ¿no? Porque después en ambos hay polidicias, en ambos se puede haber náuseas y vómitos, anorexia, fatiga, malestar, pero lo neurológico, el dolor abdominal y la deshidratación hace la diferencia. Igual acá, vean con valores, la presión arterial, las cetonas.
Acá también dicen la evaluación inicial de un paciente con hiperglicemia en la emergencia, ¿no? Lo que les estábamos mencionando. Lo primero que tienen que hacer es una línea o una vía endovenosa, ¿no? Y a veces dicen que hay que considerar hasta 2, porque no les digo que hay que hidratar ahí poniendo, y muchos consideran poner, son pacientes que van a UCI, entonces pueden tener un acceso a una vía central, ¿no? Una ventilación adecuada, de repente requieren ventilación, oxígeno, un monitoreo cardíaco y también el catéter foresea es un paciente que de repente tiene, como decía, el hiperosmolar, compromisos de sensorio, pues hay que poner para medir la orina y ver en qué estamos. ¿Y qué le vamos a pedir a estos pacientes? Glucosa, eh, electrolitos, AGA, la creatinina, el recuento de glóbulos rojos, blancos, es un hemograma, suerofosfatos, enzimas hepáticas, examen de orina, enzimas cardíacas. Recuerden que el 25% de diabéticos tienen infarto de miocardio silente, sin dolor y están haciendo. Perfil de coagulación, ketonas, cetónicos en el suero, también cuerpos cetónicos, hemoglobina glicosilada. Perdón. También podríamos pedir un cultivo de orina si son las causas, si es que hay compromiso sensorio, tal vez estamos obligados a hacer una punción lumbar, porque si bien el síndrome hiperosmolar te da eso, puede tener un punto de partida central, la amilasa, la lipasa, porque te obliga a descartar si el dolor abdominal solo es por esto, tiene algo más, una radiografía de tórax, puede ser también opcional dependiendo, ¿no? Una tomografía de cabeza, tórax y abdomen. Y tenemos que ver el anion gap, corregir el déficit de agua libre y la osmolaridad. Es un cuadro que se resume, miren ustedes todo lo que ya están introduciendo, ya hicieron semiología, ya están yendo a otros cursos, entonces ese es el enfoque. Este es un buen resumen de todo lo que ustedes, es como las guías, ¿no? Las guías que les están dando, de eso se trata, para que ustedes hagan un buen manejo en la emergencia. Igual acá hablan de sodio, pues, porque el sodio siempre tiene que ver, ¿no? Ahí están haciendo su fórmula, el sodio que han encontrado, o más lo que lentes siempre tienen sus tablitas y se va corrigiendo, dependiendo, pues, si por encima de, generalmente 135 a 145 es lo normal, de acuerdo a esas variaciones hipohipernatremia, ¿no? Pero dice que en ambos síndromes se afecta. Bien. Acá también debemos pedir la osmolaridad. Ahí está la fórmula de la que les hablaba. Miren, cuando tenemos electrolitos, hay electrolitos, ustedes pueden sacar la osmolaridad del suero y saber si están frente a un síndrome hiperosmolar o no. Les están dando 2 fórmulas, pero siempre la de arriba me parece que es la más clásica. No, la de abajo es la más fácil, mire, porque siempre va a tener sodio, 2 por sodios, por la glucosa que miden y la urea, porque el otro balance nitroico no siempre se cuenta, ¿no? Entonces, acá, miren, ahí está la fórmula, pregunta examen, cómo se halla o halla la osmolaridad. Entonces, y todo esto tienen, ¿no?, en los hospitales, el sodio, la glucosa y la urea. ¿Qué más hay acá? El algoritmo, ¿no? La crisis de hiperglicemia en pacientes adultos. Como deben de ver el fluido que dijimos, cómo habría que administrar, hay una severa hipovolemia, una deshidratación, entonces tienen que reponer 45 gotas por minuto, que es 3 litros, 60 gotas por minuto, 4 litros, y dependiendo de tu pH. Muchos dicen, acá está, mire, el nivel pH, hemos visto 7.4 es lo normal, 7.4 hacia abajo, acidosis. Sin embargo, como el diabético tiene, acá están hablando de un pH de 6.9 para con nosotros hacer el manejo del bicarbonato. Luego tienen que usar insulina, como les decía al inicio, es intravenosa. Y luego ya de acuerdo a los controles, son controles que se hacen a la hora, a las 2 horas, es un manejo bien estricto. Y también habla de potasio. Este es el medio interno en el que ustedes tienen que manejar con ese paciente porque se le desequilibra todo. Bien, acá les voy a dejar, creo que he tratado de
de terminar a la hora y media, no, ya me pasé igual. Les voy a dejar, Joan mañana debe estar colgando la clase, el caso clínico, esto lo van a revisar, tienen la teoría, tienen la tabla, ya tienen la experiencia, y el día de los casos clínicos que nos asignan en esta fase lo vamos a desarrollar, ¿ya? Bien, chicos, ¿siguen despiertos o ya se durmieron? Y espero que hayan entendido. El mensaje de hoy era la glucosa, su nivel que hemos visto, hemos precisado en este caso, no está nada fuera de lo correcto decir 60-110, pero acá nosotros estamos dando un parámetro de 70-100, de 101 a 125 prediabetes, 126 diabetes. Hemos visto cuáles son los valores tanto para el test de tolerancia a la glucosa como la hemoglobina glicosilada, ¿no? Hemos visto en qué criterios hacemos diagnósticos de diabetes tipo 1, tipo 2, la gestacional, cuando decimos que hablamos de prediabetes, y cuáles son las complicaciones, hipoglicemia, síndrome hiperosmolar, cetoacidosis diabética, y cuáles son nuestras metas. Yo creo que lo más importante acá es que ustedes ya van fijando, están ubicados, ya ustedes tienen que ser su factor multiplicador para ayudar a la gente, porque para eso nos formamos, y siempre comenzamos a ayudar a nuestra gente, que generalmente son los que menos caso nos hacen. Pero no solo con la conciencia, con el ejemplo, hagan ejercicio, coman saludable, y entonces hay que afinar, ¿no? Y el otro concepto que se está dando en este año es intensificar el tratamiento, que nos aguante para no hacer hipoglicemia, porque hemos visto que la hipoglicemia también es peligrosa, es otras complicaciones, y entonces llegar a un éxito en este manejo. Bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, chicos? 1, 2, 3, 4,